¿En qué consiste el derecho a la IVE, interrupción voluntaria del embarazo? IVE es la interrupción voluntaria del embarazo en un contexto de aprobación de la Ley Nacional número 27.610, que reconoce a esta práctica como un derecho para las mujeres y las personas con otras identidades de género con capacidad de gestar. Los antecedentes a esta ley en nuestro país se encuadran en el Código Penal de 1921, que estableció, en su artículo 86, que la interrupción del embarazo no era punible para el caso de todas aquellas personas en las que a. el embarazo representara un peligro para la vida de la mujer, b. el embarazo resultara un peligro para la salud de la mujer, c. el embarazo provenga de una violación y d. el embarazo provenga de una violación a una mujer con discapacidad intelectual o mental. A esto se sumó en el año 2012 el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fortaleció el acceso a la interrupción legal del embarazo, ILE, en tanto estableció que para todas las causas indicadas en el artículo 86 del Código Penal no debía solicitarse autorización judicial, era permitida y no resultaba punible. No obstante todo ello, y a pesar de importantes avances en materia de política pública en nuestro país en relación a los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a la ILE no estuvo exento de obstáculos de diversa índole, motivo por el cual la práctica de interrupción del embarazo registra altos índices de realización en condiciones inseguras y desprotegidas. Asimismo, el movimiento de mujeres y los organismos internacionales de derechos humanos recomendaban un cambio en la normativa de acuerdo a los estándares internacionales que consideran al tema como una cuestión de salud pública que afecta a las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar. En esta línea es importante advertir que las normativas que prohíben o restringen el libre acceso a esta práctica han demostrado ser ineficaces en su objetivo. De esta manera, la IVE se inscribe como un nuevo derecho en el conjunto de los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos básicos y en nuestro país están protegidos por la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 22, los tratados internacionales de derechos humanos y por leyes nacionales. Avanzar en el efectivo cumplimiento de este derecho requerirá de un fortalecimiento del sistema de salud para garantizar el acceso universal a la práctica, pero también de un abordaje sociocultural que permita reflexionar sobre las miradas estereotipadas de los géneros y las diversidades, desarmando sentidos que reproducen la maternidad como destino para las mujeres y los prejuicios que aún discriminan a la comunidad LGBT+. La escuela, como garante de derechos y como institución que construye sentidos, tiene el enorme desafío y la posibilidad de aportar a la promoción y ejercicio de este nuevo derecho. Desde la educación sexual se debe abordar como un contenido vinculado al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que revitaliza las miradas sobre el cuidado de nuestro cuerpo y salud, merece la debida atención a los procesos emocionales que interpelan estos temas, amerita una continuidad en el trabajo de desarmar los estereotipos de género que imponen sentidos y fuerzan destinos, y será preciso sostener una perspectiva de diversidad que continúe aportando a la igualdad de oportunidades y derechos de la comunidad LGBT+. Los ejes conceptuales van a estar abarcados en 5 ítems: derechos, cuerpo, género, diversidad y afectividad. Vamos a trabajar en qué consiste el derecho a la IVE, qué debemos saber para tomar una decisión que cuide de nuestro cuerpo y nuestra salud, qué sentidos necesitamos revisar para poder decidir sobre nuestro cuerpo, por qué es importante referirnos a mujeres y a personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, qué sentimos cuando conversamos sobre este tema, en qué consiste el derecho a la IVE. Con la sanción de la Ley número 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, en Argentina las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir la interrupción del embarazo, a solicitar y recibir atención médica necesaria para realizarla en los servicios del sistema público,
de seguridad social y privado, y a prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos. Este nuevo derecho forma parte de los derechos sexuales y reproductivos que en el marco de la ESI nos proponemos promover, proteger y garantizar. Vamos a proponer una actividad para realizar en clase. Vamos a organizar la clase en pequeños grupos y disponer en algún lugar del aula que sea visible para todos y todas una lámina como la que compartimos a continuación, en la que se describe en cada recuadro un derecho. La lámina puede ser replicable en papel, afiche o el pizarrón. Es importante puntualizar que los derechos mencionados en esta actividad se refieren a derechos sexuales y reproductivos, con especial hincapié en el derecho a la IVE. Se ha realizado una adecuación de los mismos para este material basada en la Ley 27.610, artículos 2, 5, 10 y 11, y en el documento Nota Técnica número 3 de la Ley 27.610, estándares legales para la atención de la interrupción del embarazo, de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Ministerio de Salud de la Nación. Las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir la interrupción del embarazo. Las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a solicitar y acceder a la interrupción del embarazo en el sistema de salud. Frente a una o un profesional que se niegue a realizarlo, la institución deberá asignar a otro o derivar inmediatamente sin dilaciones. Las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a solicitar y recibir atención post-aborto en el sistema de salud, más allá de que la interrupción del embarazo se haya dado o no, según indica la ley. Las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a recibir información, educación sexual integral y métodos anticonceptivos eficaces para prevenir embarazos no intencionales. El equipo de atención debe asegurar la creación y preservación de un ambiente de confianza e intimidad durante todo el proceso. Esto incluye la adecuación de los espacios de atención. Asimismo, debe garantizarse la privacidad de la información solicitada y toda aquella que se consigne en la historia clínica y proteger a la persona solicitante de injerencias ilegítimas. El trato digno en la relación sanitaria se expresa en el respeto por la persona, sus creencias y convicciones en todo el proceso de atención, garantizando sus derechos y una atención libre de violencia. En todo momento se debe asegurar a la persona solicitante un trato considerado y respetuoso que incluye no cuestionar la decisión de interrumpir el embarazo. El personal de salud tiene que crear las condiciones para el resguardo de la confidencialidad y el secreto médico durante todo el proceso de atención y también con posterioridad. La obligación de confidencialidad es extensiva a toda persona que acceda a la documentación clínica de las prestaciones reguladas en la Ley 27.610. Debe garantizarse, por parte del personal de salud, una escucha activa y respetuosa que permita a las o los pacientes expresar libremente sus necesidades y preferencias. Todas las personas con capacidad de gestar pueden tomar sus propias decisiones respecto al ejercicio de sus derechos reproductivos, las alternativas de tratamiento y su futura salud sexual y reproductiva. En ningún caso, el personal de salud puede interferir indebidamente con la decisión de las personas gestantes. Debe garantizarse el acceso a la información en todo el proceso de atención y como requisito para la toma informada de decisiones acerca de prácticas y procedimientos. La información debe ser actualizada, comprensible, veraz y brindada en lenguaje con formatos accesibles y debe proporcionarse de una manera compatible con las necesidades de la persona. El personal de salud debe respetar y garantizar el tratamiento del aborto conforme los estándares de la Organización Mundial de la Salud, la OMS,
y en el marco de los derechos humanos. La calidad en la provisión de las prestaciones comprende los aspectos técnicos, de servicio e interpersonales relacionados con el acceso oportuno, eficaz y seguro. Luego presentaremos los nombres de los derechos en tarjetas, todos en una mesa dados vuelta o en una bolsa mezclados, y cada grupo deberá tomar una tarjeta al azar, leer el derecho que figura en la misma, intercambiar y decidir a qué descripción de derecho, de las que figuran en la lámina, se corresponde. Luego le tocará al siguiente grupo y así sucesivamente. Derecho a decidir la interrupción voluntaria del embarazo. Derecho a solicitar y acceder a una IV. Derecho a acceder a la atención post-aborto. Derecho a recibir información, educación y métodos para la prevención. Derecho a la privacidad. Derecho al trato digno. Derecho a la confidencialidad. Derecho a la autonomía de la voluntad. Derecho al acceso a información durante el proceso. Derecho a una atención de calidad. Derecho a la libre expresión de necesidades y preferencias. El objetivo de esta dinámica consiste en que las y los estudiantes puedan, a medida que van tomando las tarjetas, ir estableciendo correspondencias entre los nombres de los derechos y las definiciones de los mismos que figuran en la lámina, para de este modo propiciar un primer acercamiento a la interrupción voluntaria del embarazo desde el enfoque de derechos. El proceso de decisión frente a un embarazo no intencional es complejo y adquiere características particulares cuando sucede en la adolescencia. Tal decisión no se toma de un día para otro e implica un proceso que se deberá transitar. Un espacio terapéutico con una escucha atenta, libre de prejuicios, respetando la confidencialidad y sin imponer propios pareceres, con la finalidad de acompañar en el descubrimiento propio para la toma de una decisión hecha con responsabilidad. En el marco de la nueva ley, desde el sistema de salud ofrecerán un acompañamiento en este mismo sentido, brindando información detallada en relación a las alternativas y los procedimientos, de modo que cada persona logre tomar una decisión autónoma.